Buenos días, Alexandra, Mirna, el resto de la mesa y Está Enrique hoy saludo a aquí la audiencia. conmigo. Saludos, saludos. Está Enrique Arosemena hoy conmigo aquí. Le saluda. Buenos días, Enrique. Señora Aguilera, creo que escuchó el reporte de Rolando Espinosa y me gustaría empezar por allí. ¿Qué está pasando en Colón? 95 crímenes en lo que va del año y la descripción que él hace sobre la ausencia de la presencia de la presencia policial, pero además la falta de información por parte de las autoridades. ¿Cómo evalúa usted lo que está ocurriendo? Durante nuestra gestión, nosotros logramos reducir el número de homicidios en Colón de 90 anuales a 45 anuales, en un periodo de un año y medio aproximadamente. Y el trabajo lo hicimos básicamente con prevención del delito, es decir, realizamos una intervención de las pandillas en la ciudad de Colón, que estamos hablando de cerca de 1.100 individuos en situación de conflicto con la ley. Un 90% aproximadamente aceptaron este programa de rehabilitación, entrenamiento vocacional y reinserción laboral, y los índices cayeron a niveles nunca antes vistos en Colón. El problema es que este gobierno desmanteló ese trabajo. Era un trabajo efectivo, no solamente porque reducía el número de delitos, sino también porque efectivamente reinsertaba socialmente a los individuos. Yo, por ejemplo, le puedo hablar de dos pandillas, una que se movió hacia los astilleros a trabajar como soldadores eléctricos, y otra pandilla que se fue a una minera a trabajar 22, hasta hace un par de años todavía quedaban 15 de esos muchachos, a pesar de que no se les dio por parte de este gobierno ningún seguimiento psicosocial. Y ya le digo, estas cifras que le doy son cifras que están registradas por el diario El Siglo, que es el registro más certero de carácter privado del número de homicidios, que es creíble para todos porque incluso es un diario con una línea editorial de oposición al gobierno anterior. Entonces, este gobierno debe volver al trabajo de resocialización que nosotros llevábamos a cabo, no solamente en las calles, sino también en las cárceles. Resocialización, pero también para prevenir, pero también presencia policial. A mí me llama la atención del reporte del corresponsal que dice que la ciudadanía no siente esa presencia más allá de los retenes, esos que se hacen en ciertos puntos, pero en realidad eso funciona. Yo creo que el gran problema del sistema de seguridad y justicia panameño es que tenemos un cuello de botella. Se denuncian 70.000 delitos al año, 350.000 en un periodo presidencial. Tenemos 30.000 policías para lidiar con ese problema, pero solo tenemos unos 300 fiscales. Entonces, es una especie de tsunami de delitos que le caen a las fiscalías, y las fiscalías tratan de procesarlos con un embudo de cocina. Y eso es una tarea físicamente imposible. Entonces, eso se traduce en números de absoluciones o de resoluciones de no culpable exorbitantes. Y luego tenemos el otro problema, que es el sistema penitenciario, que tiene como uno de sus objetivos rehabilitar y reinsertar a los individuos, no para evitar que delincan, porque ya delinquieron, pero para evitar que reincidan. Y obviamente, pues, no existe ningún tipo de programas de rehabilitación y reinserción. 60% reinciden en el primer año, después de haber salido, según los datos del plan de gobierno del propio PRD, y 85% reinciden en total, contando los que reinciden después del primer año de haber salido y los que reinciden posteriormente. Nosotros habíamos implementado en la cárcel de menores un programa de rehabilitación y reinserción que se conoce como el sistema de los pasos. Lo hicimos en conjunto con el Ministerio de Gobierno en el gobierno pasado,
y dotamos de fondo a la Fundación Jesús Luz de Oportunidades para que pudiera, digamos, vigilar y administrar todo ese proyecto. Pero todo se desmanteló en este gobierno. Se ha tomado el tema con seriedad, don Rodolfo, porque uno escucha al ministro de Seguridad hablar de hechos aislados, al director de la policía que dijo que si Panamá era inseguro, él se iba del país. No sé si, Alexandra, si tendríamos que esperar esa referencia para darnos cuenta de que nos enfrentamos a un problema serio. Y vemos que no se ha tomado en esta administración ese tema con seriedad, se le ha dado la importancia necesaria porque se nos ha tratado de hacer ver de que no está pasando gran cosa y vemos, por otro lado, una alerta internacional del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a cuanto a inseguridad. Yo veo que el problema de inseguridad no solamente es la victimización del panameño en el día a día, el terror en el que vivimos, sino también el daño que le hace a la inversión extranjera directa. Yo resaltaría tres fenómenos que se han producido en este gobierno que le han hecho daño gravísimo a la inversión extranjera directa. El primero fue la eliminación de la visa País Amigo, que era una visa extremadamente sencilla y fácil de gestionar, que durante su periodo de vida logró atraer cerca de 21.000 extranjeros de países amigos que son países donde los índices de criminalidad son bajísimos, el nivel de emprendedurismo es altísimo, etcétera. Por ejemplo, Uruguay, Argentina, Canadá, la mayoría de los países europeos. Esa visa se eliminó y estamos hablando de 21.000 extranjeros que vinieron al país, que cada uno gastase $2.000 al mes. Estamos hablando de 40 millones al año, cerca de 500 millones, 40 millones al mes, cerca de 500 millones al año. Ese dinero se va a perder. Ese es el primer daño de políticas de seguridad que han afectado la inversión extranjera directa, pero todos esos extranjeros vienen a poner pequeños hoteles, pequeñas cafeterías, restaurantes, beneficiando sobre todo al interior del país. Lo segundo es que el índice de homicidios se disparó de 9, en la época en la que yo estuve en el ministerio, 9, 10, a cerca de 13, que está actualmente. Han ocurrido 544 homicidios en los últimos 12 meses, lo cual equivale más o menos a 13. Sigue subiendo. En estos 544 no estoy contando el mes de octubre, que ha sido terrible. 544 homicidios hasta septiembre. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que el umbral que ha señalado la UNODC para que las empresas multinacionales vengan a Centroamérica es 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero ya estamos en 13. Amazon y Boeing están implementando nuevos negocios en Costa Rica que representan 3.000 nuevos empleos, dándole la espalda a una Panamá insegura, llena de balaceras, de sangre y de muerte. Entonces es necesario que el gobierno reduzca esos índices de criminalidad y los traiga a los niveles en que estaban en la época en la que yo estuve en el ministerio. Nosotros, según el diario El Siglo, logramos reducir los homicidios de 783 a 397 al año. 783 fue el promedio de la época Martinelli, promedio anual. Entonces, sí es posible, el trabajo se puede hacer. Yo diría que el tercer evento que le ha hecho daño a la inversión extranjera directa y va a seguir haciéndole daño son las dos advertencias, la del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la de la Embajada norteamericana el día de ayer o antes de ayer. ¿Por qué? Porque los norteamericanos representan el mayor número de turistas residenciales en nuestro país. Si usted va a Bocas del Toro, a Boquete, a Pedací, a Coronado, usted notará que el número mayor de extranjeros es el de los norteamericanos. Los norteamericanos son gente disciplinada, con mucha ética de trabajo. Si su gobierno les dice, no vayas a ese país, o si vas, tienes que andar, dormir con un ojo abierto, pues no van a venir. Entonces es un daño terrible, porque es un turismo
extremadamente rentable para el país. Un jubilado norteamericano en Boquete le deja $24,000 a la ciudad de Boquete al año. Entonces multiplique eso por 5, 7, 10,000 jubilados y luego multiplíquelo por 40,000 en todo el país. Y hasta hace unos El daño años es se vendía terrible. Panamá internacionalmente como un lugar ideal para jubilarse y precisamente por eso llegaron muchos jubilados norteamericanos a residir acá. O sea que estas señales, estas alertas que está mandando Estados Unidos están poniendo en peligro ese renglón también, ¿no? Sí, es una gran industria el turismo residencial y el turismo en general. Pero Panamá se ha distinguido mucho por el turismo residencial de norteamericanos y europeos. Entonces, me parece a mí que es realmente terrible. Mire, lo de la visa de país amigo, derogarla le hizo un daño terrible. Yo no entiendo cómo la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Panamá apoyó esa iniciativa, pero la Cámara de Comercio e Industria de Chiriquí se opuso a la iniciativa y la criticó fuertemente en un memorándum. Si tú vas, por ejemplo, a mí me ha sucedido, hace unos días fui a trabajar a la isla Colón y me tomé la molestia de hacer una encuesta aleatoria, digamos, no científica, pero fui al restaurante del hotel y la joven me dice, yo estoy operando este restaurante y soy chef y soy de Londres. Y vine aquí de vacaciones, pero me gustó tanto el lugar que con la visa de país amigo me pude quedar. Entonces luego me encontré a una europea del norte de Europa, pero que estudió en el Politécnico de Milán, y me dijo, yo soy diseñadora, pero la vida en Milán era demasiado azarosa, demasiado complicada, aquí tengo un estilo de vida, y puse esta tienda de objetos de diseño, y al frente una argentina, todas con visa de país amigo, generando 2 y 3 empleos cada uno, trayendo inversión, gastando además para su vida diaria. Me multiplique eso por 20,000. El daño fue terrible y el gobierno no reacciona. Mire, en el secuestro que hubo recientemente, y yo litigo en las provincias de Chiriquí y en la provincia de Panamá, en donde en ambas resido, digamos, me divido entre una y otra, y por eso tengo información. Ese último secuestro que hubo en Chiriquí, se presentó la situación de que no había ningún alto funcionario del gobierno lidiando con el problema. No había altos funcionarios de la Procuraduría, del Ministerio Público, tampoco el órgano judicial, que son tan necesarios en estos eventos para que autoricen intervención de llamadas. Nadie de presidencia. ¿Qué sería el procedimiento usual en un caso como este? Es lo usual. Nosotros, en mi época, nosotros tuvimos un secuestro de un empresario. Automáticamente nosotros entramos en sesión permanente y en armónica colaboración, Ministerio Público, Presidencia de la Corte, el propio presidente estuvo al tanto y reventamos el caso. Nosotros en ese caso logramos capturas, condenas. El empresario no tuvo que entregar el dinero que ya prácticamente habían decidido entregar, fue liberado y sentamos un precedente. Pero en este caso, yo entiendo que el Ministerio Público en Chiriquí decía que era el de Veraguas el que tenía que investigar y el de Veraguas decía que era el de Chiriquí el que tenía que investigar porque se paralizaron. Y no había nadie a niveles altos que tomara las riendas del asunto. Entonces, claro, la reacción de la embajada americana es apenas lógica. ¿A usted no le parece que el problema también es que cuando ocurren casos como ese, se tiende a decir que en algo andaba la persona o algo raro había en ese caso? Cuando son balaceras, por ejemplo, bueno, es que es asunto entre pandillas, o sea, de alguna forma se le trata de restar importancia a estos casos que son de alto perfil, como para no enfrentar la realidad. Bueno, lo que pasa es que los funcionarios, yo lo he dicho anteriormente, los funcionarios del Ministerio Público no son jueces penales. La única persona que tiene autoridad y competencia para decir si un muerto es narcotraficante o no es un juez penal.
no es un funcionario de la presidencia o un individuo que trabaja en el Ministerio de Seguridad. Y me parece a mí que condenar a un muerto en los medios es un acto que simple y sencillamente para mejorar la imagen del gobierno, me parece que, y este señor Randy Stedmayer, que es una persona querida en David, apreciada, un tipo bonachón, que hizo su vida en la provincia de Chiriquí, trabajando con los agricultores en un negocio azaroso, difícil. La agricultura no solo es difícil para el agricultor, la agricultura es difícil para los que le proveen bienes y servicios a los agricultores. Se lo digo yo porque mi familia es una familia de agricultores de tierras altas y de tierras bajas. Y es lamentable que en lugar de que condenar a los autores del delito, condenen a las víctimas. Y en ese caso, ¿qué fue lo que ocurrió? Que como no se pagó el rescate que estaban pidiendo, ¿los asesinaron? O sea, porque es que tampoco siento que se han dado mucha información sobre el caso. Bueno, yo realmente no tengo los datos precisos. He escuchado rumores, ¿no? De que se pagó una parte del rescate, no se pagó la totalidad. He escuchado que fue una especie de encerrona que les hicieron, los invitaron a fumigar unas fincas en Veraguas y se movilizaron y ahí se produjo la captura. Pero, como te digo, este tipo de cosas, la falta de acción por parte de los altos funcionarios del Ejecutivo y del Judicial y la falta de información le hace mucho daño al país. La gente no tiene ni idea del daño que le hacen al país. Mire, yo le voy a hacer un comentario. Nosotros en la oficina le dimos asesoría a una empresa, una multinacional de los alimentos que se mudó o abrió por primera vez en Centroamérica y compró varias sucursales, etcétera. En el 2017-18 tomaron la decisión de que los ejecutivos iban a operar desde Panamá, a pesar de que es el único país de Centroamérica donde no compraron plantas procesadoras del alimento que ellos procesan. Pues bien, recientemente le ordenaron a los ejecutivos moverse a Costa Rica por ¿Por la inseguridad? los niveles de inseguridad que hay en nuestro país. Pero no podemos ni viajar al interior. Ahora uno viaja en un bus en el interior y tienes que ir con el temor de que seas interceptado y asaltado. Que ya ocurrió en estos días, sí. ¿No? Y don Rodolfo, esa técnica de silencio, de no brindar información, era también lo que nos hablaba un poco Rolando en el despacho que hacía de lo que está ocurriendo en Colón. Uno, de mostrar desinterés por la víctima, descalificar inclusive a la víctima y no darle la importancia a lo que está ocurriendo. Viene diciembre, Alexandra y Rodolfo, son meses difíciles en cuanto a seguridad, ¿no? Usualmente, noviembre, diciembre. Sí, hay mucho delito contra la propiedad en esa época y también se intensifica la actividad de las pandillas y los grupos que se dedican al delito. Pero bueno, yo recuerdo cuando yo estaba en el ministerio, me asesoraron dos personas que son muy buenos en el tema de comunicación, pero en mi época no había comunicación que sirviese. La verdad que había una aplanadora de medios y de redes sociales, pero me dijeron dos cosas. La peor comunicación es no comunicar. Y la segunda que me dijeron es, si se tiene una crisis de medios, ahora con las redes sociales y no la contesta en 24 horas, mejor ni la conteste porque va a estar sepultado por la cantidad de información que va a haber en las redes sociales en contra suya. Entonces, el silencio del gobierno al final del día le hace que los espacios los llene la información de las redes sociales y el gobierno queda simple y sencillamente arrinconado. Y yo creo que deben decirnos lo que está pasando y lo que planean hacer y no lo han hecho. Yo personalmente creo que a nadie le importa dentro del gobierno, con el debido respeto. Me parece que a mí, y yo creo que han dejado solo al ministro de Seguridad. Porque mire usted, los militares están entrenados para ejecutar órdenes. La esencia del trabajo de un militar es la obediencia debida, la de obediencia ciega de las órdenes que le imparten
los civiles. Los militares son agentes de la autoridad, no son autoridad con mando y jurisdicción. Entonces, así están entrenados los militares. El presidente tomó la decisión de poner militares en todos los estamentos de seguridad y en el ministerio. Esa es la Entonces, formación del ministro, ¿no? Tiene que haber gente que siente las políticas, planes, programas, proyectos del ministerio. En la presidencia debería haber alguien y no hay reacción, no hay ningún tipo de actividad, uno no ve ningún tipo de movimiento. Yo no veo voluntad política. Yo recuerdo que cuando nosotros estuvimos en el ministerio, nosotros en 30 días ya habíamos reclutado a la mitad de los pandilleros de Colón en un programa de rehabilitación. O sea, nosotros sabíamos lo que íbamos a hacer y yo tenía un horizonte de tiempo de 2 años. Yo dije, yo tengo aquí que producir resultados en 2 años. Los delitos violentos en Colón, los que se les conoce como delitos de alto impacto, un año después se habían reducido en un 25%. Mire usted ahora Colón, está llegando a 90%. Yo creo que este año Colón va a ser testigo, el Colón de Nito Cortizo va a ser testigo del año más violento en su historia. Eso es terrible para el turismo, para el colonense de a pie, para la inversión, en fin. Lamentable. Bueno, definitivamente que es lamentable. Nos quedamos con sus reflexiones. Rodolfo Aguilera, esta mañana con nosotros, ex ministro de Seguridad, ayudándonos a entender un poco lo que está ocurriendo en el país y alertando particularmente sobre la situación en Colón y el impacto que va a tener esa alerta de los Estados Unidos, esa alerta por la inseguridad que se vive en el país. Gracias por estar esta mañana aquí en Radio Panamá.